Hola, bienvenidos y bienvenidas a Epílogo. Yo soy Frida y en esta ocasión les quiero hablar de 20 cuentos favoritos que leí en 2020. Algunos de los cuentos que mencioné aquí serán parte de colecciones de cuento o serán parte de antologías y otros son de internet. Entonces los que puedes encontrar disponibles en línea se los voy a poner en la cajita de la descripción para que los puedan checar. Y pues vamos a empezar. No tienen ningún orden particular, excepto el último. El último es mi favorito, mi top 1, pero los demás en realidad no están rankeados. Vamos a empezar con dos cuentos de Mariana Enríquez que vienen en el libro Las cosas que perdimos en el fuego. Mariana Enríquez es una escritora que ahorita está teniendo mucho boom, pues muchas personas la están leyendo ahorita. Obviamente el cuento de Las cosas que perdimos en el fuego es un cuento que a mí me gusta mucho, pero en esta ocasión les quiero hablar de otros dos que vienen en ese libro. El primero es La casa de Adela, que básicamente pues es una historia de terror, como todo Mariana Enríquez. Es una historia de dos niños que juegan que son hermanos, un niño y una niña, y juegan con su vecinita que se llama Adela. Juegan y de repente en sus miles de juegos se meten en una casa, empiezan a crear historias acerca de la casa y Adela y el hermano de la niña dicen que la casa les habla. Y se sacan mucho de onda cuando se enteran que a la niña no le habla a la casa, porque ella les pregunta, ¿de dónde sacan toda esa información? ¿Cómo saben esos detalles? Y ellos se quedan como, ¿cómo? ¿La casa no te habla a ti? Eso nos lo dice la casa. Puedes tener muchas interpretaciones, pero sí tiene, pues es terror. Entonces les recomiendo ese cuento. El siguiente es el de Pablito clavó un clavito, una evocación del petiso orejudo. En este cuento se nos relata la historia de un guía de tours de crímenes. Ven que en muchas ciudades cuando vas de turista están estos recorridos por callejones y te cuentan leyendas y te cuentan de crímenes pasados y asesinatos y todo eso. Pues el protagonista de esta historia es un guía de este tipo de tour y van en un ómnibus. Y el petiso orejudo es uno de los criminales más reconocidos de la Argentina de mediados del siglo XX. Y este guía se conoce perfectamente la historia de este criminal y un día se saca de onda porque ve que en el ómnibus, junto con toda la clientela, junto con todos los turistas que vienen a escuchar estas historias, se encuentra con que ve al asesino ahí como parte de este grupo de turistas. Entonces no les voy a contar más para que se les antoje un poco este cuento, pero también está muy bueno. Y algo interesante acerca de este criminal es que era conocido por matar niños y animales. Entonces es un poco más macabro todavía. El siguiente cuento que les quiero comentar es uno de Viviana Camacho que aparece en este libro de Jaulas Vacías. Y el cuento en cuestión se llama El videojuego. Y este libro lo leí cuando acababa de empezar la pandemia. Y cuando leí este cuento en particular me dio muchas ñañaras porque el cuento habla sobre una sociedad en la que por alguna razón que no voy a revelar, hay personas que están desde su casa trabajando, pero trabajan eliminando a personas que intentan pasar un muro. Entonces ellas tienen unas cámaras y tienen computadoras y van como que disponiendo pues de armas para lidiar con personas que están intentando atravesar un muro. Es una historia distópica y la protagonista tiene una vecina muy chismosa que se mete en todo y que la protagonista por ahí está infringiendo alguna regla impuesta por este estado o esta sociedad y está como que el temor latente de que la vecina vaya a tirarla de cabeza básicamente. Es un cuento muy interesante y creo que ahorita en pandemias es todavía más interesante leerlo. El siguiente cuento es La lotería de Shirley Jackson. Este cuento ya lo había leído hace muchísimos años, ni siquiera me acuerdo cuándo, y en este año lo releí en formato audio gracias a Alberto Chimal y Raquel Castro en su canal. Nos han estado acompañando con lecturas. Por un tiempo fue básicamente todos los días y en una de esas lecturas fue La lotería. Y me gustó mucho la narración que hicieron de este cuento porque me atrapó muchísimo.
ya no recordaba muy bien el cuento. Creo que este cuento ni siquiera vale la pena tanto que les explique de qué va, porque uno, es un clásico, y dos, creo que es mejor entrar a este cuento sin tener ningún tipo de conocimiento al respecto. Les voy a dejar el link, el video de Alberto y Raquel, por si lo quieren revisar. El siguiente cuento que les quiero hablar es uno que está en este libro, que se llama Orillas, de Nora de la Cruz. Y este cuento, hay varios que me gustan mucho de aquí, como el de 15. El primerito todavía me acuerdo bastante luego lo pienso mucho de este cuento, pero del que les quiero hablar ahorita es el de A la orilla de la carretera. Es un cuento muy corto en el que el protagonista es un chavo que viene del bachillerato, tiene que salir tarde de sus clases, tiene que tomar la combi, tiene que atravesar. Esto es en el Estado de México, porque todas las historias aquí ocurren en el Estado de México. Y pues lo que ya sabemos, que los miedos usuales, ¿no? Que te asalten en la combi, la violencia, la precariedad incluso de quien sí puede pagarse un transporte para ir a vivir a la última punta del cerro y quien no. Es un cuento que a mí me gustó mucho y creo que es muy circular en el sentido de que empieza y termina de forma magistral. El final está muy bien construido, la estructura del cuento también es muy buena y creo que es un cuento que se cierra bastante bien. Y además el personaje creo que Nora hizo un muy buen trabajo en darnos a entender el lenguaje del personaje. Entiendes muy bien que es un chavo que tiene ciertas posibilidades socioeconómicas, pero también a partir de su lenguaje entiendes perfectamente cuántos años tiene, entiendes cuáles son el contexto en el que vive. Entonces creo que eso lo hace muy bien porque es de primera persona este cuento, entonces lo hace muy bien a través del lenguaje y me gusta mucho. Los siguientes cuentos vienen en esta colección de Insólitas, que son 28 cuentos sobre temas fantásticos, de terror, ciencia ficción. De hecho se llama Narradoras de lo Fantástico en Latinoamérica y España. Este libro es una joya, me gusta muchísimo. El primer cuento que les quiero hablar es el de Balneario, de Pilar Pedraza, que es una escritora española. Este es un relato contado en primera persona por una mujer que le da la bienvenida a un recién llegado, ahí donde está. Le advierte ella que personas flaquitas como el que acaba de llegar no tendrá problema en donde están. Y fíjense que estoy haciendo un especial esfuerzo por no decirles dónde está, porque ese es el quid del cuento y eso es como lo más importante. Entonces le advierte que personas como él pues no van a tener que esperar demasiado, que los van a atender más o menos rápido. Y le dice, pero no te amontones, me estás enterrando el codo, y como que sabemos que están un poco estrechos, ¿no? Y le dice, ay, no, y no te preocupes por el olor, uno se acostumbra. Entonces vas armando como que este rompecabezas en tu cabeza de, bueno, huele mal o huele raro, están muy apretados, ¿por qué lo van a atender más rápido si es flaquito? Entonces vas armando un poco esto. Y este cuento habla muchísimo sobre la corporeidad de las personas, el reflejo que tenemos de la sociedad en cuanto a nuestros cuerpos y el valor que se nos da a partir de nuestro cuerpo en vida y quizá en otras circunstancias, ¿no? Es un cuento buenísimo, a mí me encantó y pues por ahí lo dejo. El siguiente no puede ser otro que El huésped, de Amparo Dávila. Este es como la cuarta o quinta vez que leo a El huésped. Lo leí por primera vez hace muchísimo tiempo y como que no registré en mi cerebro como la potencia que tiene. Y esta vez que lo leí en este año, entendí muchas cosas que antes pues se me habían pasado por la cabeza. El huésped es un cuento clásico también de la literatura mexicana, de la literatura fantástica. Es una historia de un esposo que lleva a algo, no sabemos qué, a su casa, y sabemos que la esposa le implora y le dice que por favor no lo deje ahí, no sé qué. El esposo se va a trabajar,
se va de viaje de negocios y le vale. Y entonces la historia que vemos es como la esposa y la señora que les ayuda en los trabajos domésticos empiezan a lidiar con este ente, esta persona o esta cosa, y cómo ellas empiezan a urdir este plan para deshacerse de él, básicamente. Es un cuento que habla muchísimo sobre violencia de género, habla mucho sobre la agencia que tienen las mujeres en las decisiones que, digamos, del hogar, e incluso aborda este tema de lo doméstico también. Es un cuento que se presta muchísimo para analizar y para debatir, entonces es un cuento que a mí me gusta y que siempre le encuentras cosas distintas. El siguiente cuento es El libro pequeñito de Sofía Rey, y en este cuento vemos a una niña que, estando en el centro comercial con su mamá, ve una máquina expendedora de cuentos, y esta máquina tiene una muñeca que se supone la muñeca es quien escribe los cuentos. Tú le metes una moneda y dice ahí que todos los cuentos son diferentes, ¿no? Entonces la niña quiere un cuento de estos, pero la mamá no la deja. Entonces van a su casa y resulta que la niña puede entender a su muñeca. Y la muñeca le dice, no, es que tenemos que regresar al centro comercial a que obtengas ese cuento, ¿no? Y le empieza a convencer y total que se escabulle de su madre, la niña, para llegar al centro comercial, y pues ahí se desata el nudo de este cuento, que es un poco largo, pero la verdad a mí me dejó sin palabras, en el buen sentido, porque me pareció maravilloso. Los temas que aborda desde la perspectiva infantil me parecen increíbles y lo recomiendo muchísimo. El siguiente cuento es Una mujer notable, de Angélica Gorodischer, y este es un cuento que a través de lo fantástico se denuncia a la violencia de género. Tiene muchísimo este tema de recargarte en otras mujeres, en acompañarte con otras mujeres, en tener esta ayuda sorora. Bueno, aquí básicamente la protagonista está envuelta en una relación abusiva y para salir tiene que utilizar algo que llaman un entrenamiento especial, que le dice su tía, oye, ¿y si se está entrenando? Y la otra le dice, pues no, la verdad es que ya no he estado haciendo eso, y empieza ella a entrenar. Y aquí lo importante es que no les voy a decir en qué está entrenando, pero pues es un elemento fantástico. Y gracias a esta red de mujeres que la ayuda y gracias a esta herramienta que no les voy a contar, pues básicamente logra salir de esta relación. El siguiente es Yo Cocodrilo, de Jacinta Escudos, y aquí vemos que en una comunidad una niña se convierte en cocodrilo para escapar de una práctica atroz que es patriarcal y que tristemente no es cosa del pasado, sino que siguen existiendo esas prácticas en algunos lugares. Y este cuento es una denuncia básicamente a cómo las mujeres muchas veces somos las que perpetuamos las prácticas en contra de nosotras mismas. Y todo esto envuelto obviamente en lo fantástico y a través de los ojos de una niña, lo cual pues es asombroso. Y para acabar con insólitas, el último cuento de este libro es de Laura Gallego y se llama We Kids. Y para cerrar este libro me pareció súper bueno el cuento. We Kids se trata de una red social, o sea, así se llama la red social, se llama We Kids, para niños. Básicamente, los papás que meten a sus hijos desde bebés en la red social, les hacen su perfil y todo, los niños que tienen cuenta o perfil en We Kids de más bebés o de más jóvenes tienen más éxito o determina el éxito que va a tener el niño de grande. Entonces muchos papás empiezan a hacer los perfiles de los niños, empiezan así de que nació hace 2 minutos y ya hay perfiles de otros papás diciendo nació hace 20 segundos. Y entonces tienen que ir actualizando sus páginas y bla, bla, bla. Y aquí el punto de la historia es que vamos acompañando a 2 niños cómo van creciendo. Uno se vuelve un influencer niño básicamente de esta red, se vuelve la persona con más seguidores, y otro que nació el mismo día pero unos minutos antes empieza a ganarse
ese espacio en la red social, porque es un niño muy inteligente y empieza a contestar preguntas pues de ciencia y de física y de química, y entonces empieza como que a ganarse ese puesto como de niño nerd básicamente, pero empieza a tener también muchos seguidores, no tantos como el otro que tiene muchísimos, pero muchos lo consideran muy superficial, muy hueco, mientras que el otro tiene poquito, o sea, tiene bastantes seguidores, pero nada comparado con el otro chavo. Y el punto de esta historia es que hay un concurso en el que tienen que participar los dos. Tienen que hacer preparado como un espectáculo que van a pasar en cadena nacional, y va a ser todo un hit, y va a ser todo un suceso. El niño, que es inteligente, lo ve como una oportunidad para dar a conocer su inteligencia y para pues que tenga oportunidades de meterse a las mejores escuelas, etc. Pero entonces vemos como la carga de la red social le pesa a cada uno de esos niños. No les voy a contar el final, porque el final es muy poquito predecible, pero es buenísimo. Aún así, o sea, yo lo vi venir y aún así me sorprendió, porque Laura Gallego lo maneja muy bien. Este cuento es como una mini historia, en el sentido de que está muy completa y vas acompañando a los personajes y todo. Buenísima. El siguiente cuento del que les quiero hablar viene en este libro que se llama El terco rezo de las nubes, de Pedro Zavala, y el cuento es Ranger Ranger. Es un cuento muy cortito de ciencia ficción situada en Ciudad de México, y ahí vemos mucho la relación entre los disturbios, digamos, que ocurren tanto naturales como pues marchas, disturbios que ocurren a la ciudad, digamos. Vemos mucho eso junto con el tema de la mercadotecnia y con el tema de hasta dónde pueden llegar las empresas para obtener ganancias económicas. Es un poco una denuncia al poder del sector privado y tiene toques orwellianos bastante claros, creo. Y es un libro muy rápido y que a mí me dejó como bastante impresionada, la verdad. El siguiente cuento se llama Matar a un perro, de Samantha Schweblin, y este viene en el libro de Pájaros en la boca y otros cuentos. Y en este cuento de Matar a un perro vemos cómo un hombre quiere un trabajo como asesino a sueldo, pero para obtenerlo debe pasar una prueba muy sencilla, supuestamente, que es si te dicen que mates a un perro y lo matas sin titubear, sin pensarlo dos veces, lo matas rápido y si no te afecta como mucho física y mentalmente, entonces podrías matar a cualquier persona, según este cuento. Entonces, pues el hombre tiene que pasar por esta prueba de matar a un perro, y la verdad es que la forma narrativa es lo mejor de este cuento. La estructura y sobre todo el círculo perfecto que creo que hace al final, me parece, o sea, yo terminé el cuento y fue como, es como, buenísimo. Es de esos que la última frase te queda retumbando por días y días, y luego pienso en este cuento y pienso en la última frase y pienso en la última frase, y es de esos que te acechan, pues. Muy bueno. El otro cuento también es de Samantha Schweblin, de este mismo libro, y se llama Cabezas contra el asfalto. En este cuento vemos un poco la historia de un niño que en la primaria tuvo 2 incidentes de golpear la cabeza de unos compañeros en el asfalto, y bueno, lo vemos como pasar por todo eso, y luego lo vemos ya de adulto y vemos que se ha vuelto un artista famoso, porque ahora en lugar como de hacer lo que piensa que quiere hacer, que es estrellarle la cabeza de las personas en el asfalto, lo que hace es dibujar eso, pintarlo y venderlo. Entonces hace estos óleos, estas pinturas, y las vende, y es un artista muy famoso y muy aclamado. Y vemos no sé si es denuncia, pero este tema de Samantha Schweblin de volver la violencia una forma de arte, que también vemos en otro cuento en este libro que se llama la pesada valija de Benavides. También vemos ese tema muy claro, la violencia como forma de arte. Y bueno, entonces sabemos que en este cuento de Cabezas contra el asfalto, lo que me gusta de este cuento es que no es un snapshot de una vida y ves muy poquito de ese suceso, sino como
ves muchas partes de esa vida. Es una historia más o menos completa y como está en primera persona, pues puedes ver lo que la persona está sintiendo al dibujar las cabezas y todo estas escenas. Y bueno, el nudo de la historia comienza cuando el dentista de este hombre le pide que le dibuje algo para su consultorio. Y entonces él dibuja al dentista, la cabeza del dentista chocando contra el pavimento, y el dentista se espanta muchísimo porque no era lo que él estaba esperando. Él estaba esperando como algo relacionado con los dientes, con muelas, no sé. Y como que comienza a ghostear, comienza a alejarse de esta persona, y el artista no lo toma muy bien y comienza a indagar por qué el otro no lo quiere ver más. Y ahí empieza como que la historia, el nudo, digamos, el clímax. También lo recomiendo muchísimo. El siguiente cuento es una experiencia que viene en el libro Sueño Profundo de Banana Yoshimoto. Y este libro lo leí para Guadalupe Reinas, como saben quienes vieron el video. Y este es el tercer y último cuento de este libro. Es el que más me gustó. En este cuento vemos a una chava que empieza a soñar como con una melodía y empieza a sacarse un poco de onda. Ella tiene problemas un poco de alcohol, toma mucho y empieza a preguntarse ¿por qué estoy escuchando esto? Y por cosas del destino resulta que... Es que ni siquiera se los quiero contar porque no sé bien cómo contárselo sin spoilear, pero es un cuento que habla sobre lo que creemos que somos versus lo que en realidad somos, por un lado, y por otro lado, lo que hacemos a partir de lo que pensamos que se espera que hagamos versus lo que en realidad queremos hacer, y por lo tanto versus con quién queremos estar, a quién queremos conocer, cómo nos dicta la sociedad que tenemos que tratar a ciertas personas versus cómo queremos tratarlas. Y lo que me gusta de este cuento es que hay muchos elementos entre fantasmagóricos y fantásticos que están en este cuento presentes. Habla muchísimo sobre las relaciones, no solamente las relaciones como sexoafectivas que tiene con una persona, sino con otras personas que están en ese círculo de relaciones. Es algo complicado y no me gustaría como que decir mucho al respecto porque no quiero spoilear nada, pero tiene temas LGBT, tiene temas sobre la memoria, sobre la muerte, sobre las decisiones que tomamos y un poco también sobre los caminos que decidimos tomar y los caminos que nos arrepentimos de no tomar también. Al final resulta un cuento un poco nostálgico, pero que tiene un closure, tiene un cierre para la protagonista y eso deja como que un alivio un poco en el corazón. Les recomiendo mucho que lean este cuento, a mí me gustó muchísimo. Los siguientes dos cuentos son parte del libro El ataque de los zombies, parte 1500 de Raquel Castro, que también lo leí por el Guadalupe Reinas. El primer cuento es Tengo un secreto, que es sobre un niño que su mamá está enferma y le extraña muchísimo y ya la quiere ver, y su papá no tiene mucha paciencia con él, está abrumado su papá por todo lo que está pasando, y cuando por fin van a recoger a su mamá del hospital y la llevan a casa, Emilio, que es el niño, está seguro de que esa no es su mamá. Se parece, pero no es su mamá. Y entonces, pues les invito a descubrir qué cosa es o qué es. Si sí es su mamá y ya no la reconoce Emilio, o si es otra cosa. Es un cuento, creo que bastante bien logrado y que deja como que esa sensación de inquietud, de incomodidad y sobre todo de esta parte que sabemos que los niños son más perceptivos y como más sensibles a cierto tipo de cosas y que los adultos ya no lo somos tanto. Entonces aborda un poco ese tema, pero está bastante bueno. El siguiente es El número que usted marcó. Y esta es una historia que creo que es mi cuento favorito de este libro, de El ataque de los zombies. Es una historia en la que Raquel misma es la personaje de este cuento y habla sobre la relación que tenía con su mamá y con su abuela y sobre la casa específica en la que vivió su niñez
sobre el número que tenía su casa. Me dio mucha nostalgia porque así como ella se acuerda todavía de ese número pues de teléfono de casa, yo también me acuerdo de ese primer número que te hacen aprenderte por si te pierdes a los 4 años. Entonces yo también lo tengo como súper grabado en mi memoria. Y en esta historia pues nos habla un poco pues de su mamá y de su abuela, de esta casa en específico. Y digamos ya en la actualidad ella está trabajando muy cerca de este lugar y un día decide marcar a la casa. Y al principio pues nadie le contestaba porque decía el número que usted marcó no existe, bla 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 bla, hasta que un día decide marcar sin el cambio del hada que hicieron del 55 y resulta que sí hay alguien que le contesta. Entonces me pareció una historia, el final es buenísimo, o sea, el final me dejó pensando mucho, pero me pareció un cuento y un final buenísimo. Y bueno, ya para terminar los últimos 2 cuentos, tengo Los que se marchan de Homelas, de Úrsula K. Le Guin, que es un cuento que leí gracias a Gabriela Damián, porque tomé un curso con ella. Y este cuento lo pienso muchísimo, porque, o sea, creo que es uno de esos cuentos que aplican para todo. Es un cuento que nos habla sobre una sociedad en la que parece utópica. Todo es perfecto, todo está bien, y nos cuenta como que todo lo que sí funciona en esa sociedad, que es muchísimo, y de repente nos va contando un pequeño detalle de la sociedad. Y es una denuncia, creo yo, a qué es lo que estamos dispuestos a pagar de precio, qué es lo que estamos dispuestos a renunciar nosotros mismos para obtener bienestar, y sobre todo es este eterno dilema ético moral de la vida de una persona vale menos que la vida de 500, de 1000, de 1,000,000 de personas. ¿Cuál es la respuesta correcta a eso? Y el tema con este cuento es que es real, porque hay muchas cosas que pasan en este mundo que sabemos que pasan y no hacemos nada al respecto. Entonces también es un poco, este cuento hace mucho esto de dialogar con el lector y decirte, ¿tú quién serías, no? ¿Tú te quedas en Homelas, que es esta ciudad o sociedad, o tú te vas de Homelas, ¿no? Y si te vas, ¿estás consciente de todo lo que implica eso, de las consecuencias de eso? Entonces está muy bueno para reflexionar, muy bueno para pensar. Ese cuento me parece magistral. El siguiente cuento es Soñarán en el jardín, de Gabriela Damián, que últimamente ha tenido pues muchas personas lo han estado leyendo y compartiendo, lo cual me da mucho gusto. Es un cuento que habla sobre un grupo de niños que va como de día de campo, como cuando te llevan de la escuela a un museo. Así llevan a un lugar especial a estos niños a aprender sobre distintos temas. Que no los voy a spoilear nada, pero es un cuento de ciencia ficción que ocurre en México y habla sobre el tema de los feminicidios, que es un tema crucial en este país, y es una denuncia y es también una forma de llevar paz a las familias de aquellas personas que han sido víctimas de feminicidio. Es una historia muy triste, pero a la vez yo creo muy necesaria. Este cuento ganó el premio del James Tiptree Award, que ahora se le conoce como el Otherwise Award, que es un premio muy importante en los temas de ciencia ficción, y les invito a que pasen a leerlo. Y para finalizar, el cuento número 20, Como quien oye llover, de Andrea Chapela. Este cuento lo leí y me encantó y no puedo dejar de pensar en este cuento. Si quieren leer a una autora mexicana joven en temas de ciencia ficción, cuyos settings o cuyos lugares en donde ocurre la acción es en Ciudad de México, lean Andrea Chapela. Andrea Chapela es lo máximo. Esta historia de Como quien oye llover, que además tiene representación LGBTQ, lo cual lo hace maravilloso todavía más. Vemos a una chica que conoce a otra chica en una fiesta si no mal recuerdo, en Las Trajineras, en Xochimilco. Es una CDMX que ya está inundada por temas de cambio climático, porque esta ciudad fue construida en un lago. Entonces vemos cómo el lago recuperó esa parte y ahora todo está bajo agua. Y la descripción de la ciudad bajo el agua es preciosa, o sea, es hermosa. Esta perspectiva está
La narrativa de Andrea es buenísima. Y es un cuento que, a pesar de que lo que está sucediendo es triste, es una historia que creo que trae como que un foquito de esperanza. Y habla de las personas que se van, de las personas que se quedan, de las oportunidades que hay para aquellos que deciden irse y para aquellos que pueden irse, y las personas que dejamos atrás para quienes sí puedan irse. La tecnología como elemento del sci-fi es sutil pero linda. O sea, son detalles bastante bien construidos y te das cuenta de que, o sea, te das cuenta perfecto cómo arma y cómo tienen mucho sentido estas tecnologías en esta historia. Y te deja como en la boca un sabor como nostálgico pero dulce a la vez. Les digo, es como una lucecita en una oscuridad plena. Y a mí me encanta ver representación de la Ciudad de México en cuentos de ciencia ficción, entonces soy fan. Entonces, pues nada, estos son los 20 cuentos que les quería compartir. Les voy a poner, como les dije, les voy a poner en la cajita aquellos que encuentre que estén en internet. Si les gustó, pues ya saben que se pueden suscribir, es gratis. Y le pueden dar like al video para ayudarme a que más personas vean este contenido. Si quieren que haga más videos de otros cuentos que leí este año y me gustaron muchísimo, pero que no cupieron en este top 20, pónganmelo en los comentarios y quizá haga un episodio 2 o parte 2 contándoles de más cuentos que leí este año y que me gustaron. Pónganme en los comentarios también qué cuentos les gustaron que leyeron este año. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.